2 encuentros y un destino. En cuestión de días, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el estadounidense se reunieron en Alaska, y casi sin respiro, Donald Trump recibió a Zelensky en Washington. Un par de encuentros clave tanto a la hora de hallar una salida al conflicto ruso-ucraniano, como a la de evaluar y en su caso reconducir varios aspectos de la geopolítica global. Y como ambos sucesos no se entienden del todo bien por separado, en los siguientes minutos los analizaremos en conjunto. Ahí les va. Desde el año 2021 no se reunían personalmente un presidente ruso y uno estadounidense, y desde 2015 Vladimir Putin no pisaba territorio estadounidense, por lo que la visita del mandatario a Alaska creó una gran expectativa mediática. Durante varias horas parecía que no había otra noticia en el planeta, porque de una u otra forma, esta noticia también estaba relacionada con muchas otras de importancia global. Y la expectativa era tan alta que ya se comentaban los sucesos en torno al encuentro desde horas antes de la llegada del presidente de Rusia a Anchorage. Por ejemplo, los catres militares donde fueron hospedados los periodistas rusos durante su estancia y sobre todo la llegada del canciller ruso a Alaska. Y es que Sergei Lavrov se presentó en el lugar donde estaba previsto el encuentro luciendo un suéter con las siglas de la Unión Soviética, lo que generó no pocos comentarios en redes y medios. Por cierto, la prenda se agotó en las tiendas rusas apenas horas después de que el veterano político apareciera con ella. Finalmente llegó el momento más esperado por camarógrafos y fotógrafos especialmente, y Trump recibió a Putin con aplausos y alfombra roja a su llegada a Anchorage. El encuentro central transcurrió en el formato 3-3 con los pesos pesados de cada lado participando. El presidente Putin, el canciller Lavrov y el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov por un lado, y por el otro Trump, su enviado especial Steve Witkoff y Marco Rubio, secretario de Estado, que califica más como pesado que como peso, pero bueno. En las conversaciones se habló principalmente de la posibilidad de intercambios territoriales entre Rusia y Ucrania, de garantías de seguridad para los segundos, de la opción de congelar algunas partes del frente y del rechazo de ambos a un alto el fuego como condición innegociable para abrir conversaciones directas entre Moscú y Kiev. Aunque no pocas personas esperaban anuncios rimbombantes y definitivos tras el encuentro, la realidad es que este era apenas una primera toma de contacto para sentar las bases de futuras relaciones, y así es como transcurrió. Ambos lados concluyeron que por el peso geopolítico de ambas potencias, estar más enfrentadas todavía de lo que estuvieron en tiempos de la Guerra Fría es una anormalidad que en poco o nada contribuye a la estabilidad global, más bien al contrario. La mayoría de analistas concluyó que el encuentro fortaleció la postura rusa en el conflicto, ya que, aunque de momento tímidamente, el gobierno estadounidense se mostró más dispuesto que nunca antes a reconocer las profundas causas y orígenes que lo provocaron, así como la necesidad de ponerle fin de forma permanente, sin soluciones temporales pegadas con saliva del oro. Una vez concluido el encuentro, todas las miradas se volcaron hacia Zelensky. ¿Cómo reaccionaría a lo sucedido en Alaska? Pues para empezar con bastante premura, porque el cómico de profesión no tardó en subirse a un avión con destino a Washington. Pero no llegó solo, sino muy acompañado. Como la más cruel representación de cómo Ucrania se ha convertido en un simple instrumento de los intereses occidentales, a Zelensky lo acompañaron en su visita a Washington el francés Emmanuel Macron, los alemanes Friedrich Merz y Ursula von der Leyen, el británico Keir Starmer, la italiana Giorgia Meloni, el holandés Mark Rutte y el finlandés Alexander Stubb, en representación coral de la Unión Europea, Reino Unido y la OTAN. La llegada de esa delegación de no está claro si en calidad de coach motivacionales, custodios o acreedores de Zelensky alborotó las redes, en especial las imágenes una vez reunidos con Trump, que muchos vieron, no sin razón, como la de un grupo de estudiantes de primaria llamados a capítulo al despacho del director. Si Lavrov provocó comentarios por llegar a Alaska con un suéter con las siglas de la Unión Soviética, el outfit de Zelensky también causó sensación, pero por motivos diametralmente opuestos.
El exmandatario, que autoprolongó su periodo presidencial sin pasar por las urnas, se presentó con un sobrio traje negro, lo que muchos interpretaron como una enmienda a su visita anterior, cuando en la Casa Blanca le reprocharon que hubiera aparecido con su clásico atuendo de militar que no ha pegado un tiro en su vida. No fue esta la única señal de que Zelensky buscaba evitar repetir los errores de su anterior encuentro con Trump en la Casa Blanca, en el que discutieron amargamente y el invitado salió vapuleado por los huéspedes, asunto al que dedicamos un completo video en su momento. En esta ocasión, haciendo gala de su capacidad para la actuación y para la comedia involuntaria para más señas, el visitante batió el récord de agradecimientos por minuto al presidente estadounidense, con una marca de un gracias a Trump cada 25 segundos en promedio. Un impresionante récord, hasta ahora en manos del secretario general de la OTAN, que rompió todos los salamerómetros y jalabolómetros del mercado cuando lo llamó Daddy. Pese a todo su esfuerzo de contención, hubo un momento en que Zelensky casi sale de su papel de elegante agradecido y en medio de su monólogo sobre lo que considera las prioridades de Ucrania, ignoró los intentos de Trump de cambiar de tema hasta que se dio cuenta de que podía volver a enfurecer a su anfitrión y cerró el tema de forma abrupta. Todo este alarde de tratar de resultar agradecido y sumiso no evitó, o por el contrario tal vez hasta provocó, que el presidente estadounidense le hiciera algo de bullying en un par de momentos. Por ejemplo, colgando en la sala donde se reunieron un mapa gigante con la situación en el frente, como para recordarle la realidad bélica y resaltarle que no puede ignorarla a la hora de poner condiciones o negociar el final del conflicto. O cuando bromeó con que, ya que Zelensky dice que no puede hacer elecciones porque hay guerra, en 3 años y medio él se buscará una guerra también para poder seguir en la Casa Blanca sin pasar por las urnas. Como ven, es difícil sacar conclusiones de este par de encuentros sin antes compararlos entre sí, pero situando uno al lado de otro, estas surgen prácticamente solas. Mientras en Alaska se trataron los temas en profundidad, a pesar de las diferencias, varias de ellas grandes y en temas clave, en Washington hubo más escenografía que abordaje serio de las estrategias a seguir. Mientras en Alaska Moscú demostró que tiene elementos de sobra para negociar desde una posición cómoda, en Washington los invitados de turno tuvieron que juntar a casi una decena de líderes para tratar de mostrar algo de peso geopolítico. Mientras en Alaska el trato fue franco y respetuoso, en Washington estuvo lleno de simulaciones, indirectas ácidas y condescendencias y sumisiones repartidas asimétricamente. Mientras en Alaska Rusia se representó a sí misma, en Washington Ucrania fue más representada por la Unión Europea que por sí misma, aunque en el fondo Bruselas ya ni es capaz de representarse a sí misma. Mientras en Alaska hubo propuestas concretas, independientemente de que lleguen a buen puerto ni cuándo, en Washington hubo discursos y eslóganes repetidos cansinamente desde 2022 sin ningún efecto práctico en estos años. En otras palabras, mientras en Alaska se habló fundamentalmente de realidades, en Washington las fantasías trataron de seguir marcando la agenda. Y tarde o temprano, las primeras siempre terminan imponiéndose a las segundas.